Hola a todos, seguimos con los vídeos de mecanizado, en este caso para abordar el método que utilizamos en el cálculo de la fuerza de corte. Como ya sabéis, la fuerza de corte es aquella fuerza con la que impacta la parte cortante de la herramienta, el filo, con el material para producir la deformación de la viruta y el arranque de esa porción de material. La llamamos fuerza de corte o también se le llama fuerza tangencial de corte. ¿Por qué tangencial? Porque es tangencial al movimiento de corte que es circular en los casos que estudiamos en la asignatura. Circular bien por el giro de la pieza en el caso del torno o por el giro de la herramienta en caso del fresado y el taladrado. Pero en cualquier caso la fuerza de corte es tangencial a ese movimiento de corte circular. Por eso, según el formulario, según los ejercicios que consultéis, podréis ver esa fuerza identificada como F sub C de corte o F sub T de tangencial. Ambas notaciones, digamos, serían equivalentes o se referirían al mismo tipo de esfuerzo. En la asignatura, para el cálculo de la fuerza de corte, utilizamos el modelo que se llama modelo de presión de corte o de presión específica. De manera que la fuerza de corte es una presión por el área sobre la que se aplica esa presión, que en este caso sería el área de la sección de la viruta no deformada. Digamos que por una parte vamos a dimensionar cuál es la sección de la viruta que estamos generando antes de que sufra deformaciones y por otra estimaremos cuál es la presión de corte necesaria para ese mecanizado en función del material y otros parámetros que veremos a continuación. En primer lugar, el cálculo del área de la sección de viruta antes de deformarse. Sabéis que durante el mecanizado esos esfuerzos van a deformar la viruta, enrollarla y demás, endurecerse el material también. Pero nosotros nos vamos a centrar en dimensionar cuál es la geometría de esa viruta antes de deformarse y calcular su área. Aquí va a ser importante diferenciar dos supuestos, dos casos diferentes. Aquellos problemas en los que por el tipo de proceso estemos ante un contacto permanente entre el filo y el material que estamos mecanizando, y es el caso del torno y el taladrado. En esos procesos ya hemos dicho que el filo tiene un contacto permanente con la pieza. De ser así, el área de la sección de viruta es constante durante todo el proceso, de manera que tenemos como alternativas calcularlo o bien como A por S, esto es la profundidad de pasada por la velocidad de avance, lo veremos específicamente cuando hablemos de cada uno de los procesos y operaciones en este caso, o bien tenemos la alternativa de calcular el ancho y el espesor de la viruta, cuya multiplicación también nos daría el mismo resultado. Digamos que tenemos dos alternativas para calcular el área de esa sección en función de si disponemos de unos datos u otros. En cambio, en el contacto intermitente propio del fresado, de cualquier operación de fresado, cada uno de los filos o cada uno de los dientes de la herramienta, de la fresa, hay instantes en los que entra a cortar en la pieza, genera una trayectoria, sale de la pieza y a lo largo de esa trayectoria el área de la viruta que va a generar no es constante. Normalmente crece al inicio y decrece posteriormente o va de más a menos o de menos a más, según la trayectoria y según el modo de trabajo. Pero en definitiva ese área no permanece constante durante todo el corte de ese filo y por tanto no podemos hablar de área de la viruta, sino de un valor medio, tanto de espesor medio como de área media de la sección de viruta. Y por consiguiente también hablaremos de fuerzas medias en el mecanizado. Para incidir en que es un valor medio, no utilizamos la misma letra T como en el caso anterior, sino que habitualmente se utiliza la terminología de H sub m para hablar de espesor medio y A sub m para hablar de área media de esa sección de viruta. Vamos ahora a hablar del otro término, que en este caso es la presión de corte. Evidentemente necesitamos la presión de corte
bajo las condiciones de nuestra operación en particular. Y digo esto porque la forma de resolver, la forma de obtener valor para este término va a ser partir de un valor de tablas, que se sacaremos de unas tablas según el material que estemos mecanizando, y aplicarle dos factores correctores que ajustan ese valor en función de cuál es el espesor y el ángulo de desprendimiento que estamos considerando nosotros en nuestra operación, en la operación que estamos analizando. De tal manera que partimos de un valor de tablas y lo corregimos con dos factores correctores. En lugar de ese valor de tablas, ese valor de referencia que extraemos de tablas, en las que para ubicarnos en la asignatura utilizamos tablas del fabricante Sandvik y en esas tablas se ofrece, se facilita el valor según el material que estemos mecanizando y bajo el supuesto de estar trabajando con un ángulo de desprendimiento de 0 grados, es decir, la cara de desprendimiento estaría en ese plano, digamos, ortogonal a la sección, al área mecanizada y considerando un espesor de viruta de 1 milímetro. Para explicar el uso de las tablas, nos vamos a apoyar en un ejemplo, en este caso considerando el material a mecanizar DIN 100 cromo 6 y acudiríamos a las tablas donde encontramos diferentes columnas correspondientes correspondientes a diferentes normas, a diferentes estándares internacionales con las que se identifican estos materiales. En este caso, en el caso de este ejemplo, utilizamos las normas DIN alemanas y en la columna correspondiente identificaríamos nuestro material. En este caso, acudiríamos siguiendo esa fila, acudiríamos a la primera columna para identificar el grupo o el tipo de material que en este caso es un acero de baja aleación, identificado por el grupo 02.1 con el que se identifica este tipo de material para este fabricante. Identificado ese grupo de materiales, acudiríamos al final de la tabla para extraer los datos correspondientes al grupo 02.1. En este caso le corresponde una presión específica de 1700 newton milímetro cuadrado y también es importante que ubiquemos el exponente mc porque nos va a ser útil, necesario en el cálculo de las correcciones. En este caso, los dos datos a extraer de tablas serían los que se muestran en pantalla. A partir de ese valor de tablas es necesario introducir dos correcciones. Una de ellas debido al ángulo de desprendimiento con el que estemos trabajando nosotros. Ese factor corrector se calcula con la expresión que se muestra en pantalla. Tiene el valor de la unidad de 1 más una pequeña variación que corresponde en centésimas a la diferencia entre el ángulo de referencia considerado en las tablas. Hemos dicho que es un valor de 0 grados para las tablas que estamos utilizando para la asignatura. Gamma sub 0 va a ser 0, el de referencia, y le restaremos el valor del ángulo de desprendimiento real, el que estamos considerando nosotros en nuestra operación. De manera que comprobamos que para ángulos positivos, como es el primero mostrado por la izquierda, con ángulos positivos obtendríamos un factor corrector inferior a la unidad y por tanto estaríamos minorando, reduciendo el valor de tablas. Es decir, esa configuración me va a dar una presión específica menor que la de tablas, menor que la de referencia. Es una geometría más cortante y que penetra con mayor facilidad en el material y me va a costar menos mecanizar. El valor, la representación central sería la de referencia, la que correspondería al valor de tablas y por tanto no hay diferencia entre la tabla y mi situación real. Mantendría la presión de corte con el mismo valor y el caso de la derecha sería con un ángulo gamma, un ángulo de desprendimiento negativo, disculpad, en este caso,
Un valor negativo en el ángulo daría un factor corrector mayor que 1 y evidentemente estaría mayorando, incrementando el valor de la presión de corte. ¿Por qué? Porque con esa configuración me va a costar más deformar el material y generar esa viruta y producir el mecanizado. El otro de los factores correctores corresponde al efecto de el espesor de la viruta. En este caso, la expresión conceptualmente es la misma, es el espesor de la viruta elevado a ese exponente mc que también hemos extraído de tablas. La única diferencia es cuestión de nomenclatura. En el caso del torneado y el taladrado, hablamos de espesor de viruta, que es un valor constante para todo el proceso, mientras que en el fresado ya hemos dicho que el área de la sección de viruta es variable y por tanto nos centramos en trabajar en valores medios también para el espesor de la viruta. Hablamos de espesor medio de viruta HM, pero la expresión que hay de fondo sería la misma, o bien utilizando el valor T porque es constante o HM en el caso del fresado porque nos centramos en utilizar el valor medio. Pues bien, terminamos aquí este nuevo vídeo sobre los conceptos tras el cálculo de la fuerza de corte y lo veremos más aplicado a diferentes procesos en los siguientes vídeos.